Bienvenidos a la pequeña España. Hoy vamos a hablar de un conflicto que está marcando el presente y de cuyo desenlace dependerá el futuro de Europa, en primer lugar, y en mayor grado del mundo. Me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero para entender lo que está sucediendo hay que comprender el porqué. El muro de Berlín cae en noviembre del 89. En diciembre, el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, le dice al secretario de Estado norteamericano James Baker lo siguiente: hay tres líneas rojas, tres, que nadie debe cruzar, porque Rusia, en aquel entonces todavía la Unión Soviética, lanzará todo lo que le queda para evitarlo. Esas tres líneas rojas son Kaliningrado, el enclave soviético situado al norte de Polonia y al sur de las repúblicas bálticas, Georgia y, por supuesto, Ucrania. Palabras premonitorias. Cuando la Unión Soviética colapsa, empiezan a multiplicarse las declaraciones de independencia de los antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Cuando lo hace Ucrania, se produce la primera traición y la víctima es precisamente Ucrania. Al declararse independiente, el nuevo país, de repente el mundo se da cuenta de que Ucrania pasa a ser la tercera potencia nuclear del mundo, por detrás de Estados Unidos y Rusia. Porque durante la Guerra Fría, la Unión Soviética se dedicó a almacenar y desplegar armamento nuclear en Ucrania ante la posibilidad de un ataque de la OTAN. Y de pronto, ese arsenal era propiedad de otro. Se ponen a negociar entonces americanos y europeos por un lado y rusos por otro. Y los americanos y los europeos, concretamente Helmut Kohl y François Mitterrand, canciller alemán y presidente francés, le dicen a los ucranianos: vosotros devolvéis las armas a los rusos, el arsenal nuclear, y a cambio os prometemos a corto, medio o largo plazo la integración en la Unión Europea y, por qué no, en la OTAN. Y los ucranianos se lo creen, devuelven el material nuclear y a día de hoy esa integración todavía está por ver. En Rusia, entre tanto, se opera una revolución nueva, diferente. Son años de plomo. Yeltsin sube al poder y se producen dos fenómenos. Los más listos, gente que procede del aparato del Estado, concretamente burócratas, políticos y espías, se dedican a robar los recursos naturales del país en un enorme latrocinio de Estado y aparecen fortunas colosales salidas de la nada en un tiempo récord. Y por el otro, la ruina del pueblo ruso. Ruina y miseria. Un pueblo ruso que durante la Unión Soviética no tenía libertad, vivía mal, pero sí tenía una casa, a veces un coche y pan, aunque estuviera duro. Y entre bambalinas, un hombre que perteneció al KGB, ahora FSB, asciende el escalafón y se convierte en mano derecha de Yeltsin. Ese hombre se llama Vladimir Putin. Y lo primero que hace, como todos los demás, es enriquecerse. Sin embargo, Putin ha cambiado su manera de pensar y de la mano de Yevgeny Primakov, que es el ministro de Asuntos Exteriores entonces en Rusia, pretenden acercarse a Europa, porque consideran que con una Rusia extenuada y debilitada estaría bien integrarse, ¿por qué no?, en un tipo de cooperación profunda y, ¿por qué no?, en el seno de la Unión Europea, en el Consejo de Europa, y crear una Unión Europea desde Lisboa hasta los Urales. Es un proyecto que a Estados Unidos no le gusta, porque una Unión Europea fuerte, una potencia económica de esa magnitud, con un paraguas militar, otro que el americano, no es de su gusto, como tampoco lo es de países que sufrieron 40 años de comunismo, como por ejemplo en Polonia y en las repúblicas bálticas, que son los primeros en mostrar serias reticencias. Estalla entonces la guerra de los Balcanes y Europa es incapaz de arreglar el problema porque se ha acostumbrado a vivir bajo el paraguas americano. Y son los americanos los que tienen que solucionar el conflicto, donde se ha visto un genocidio similar al de Ruanda, en el que la Unión Europea tampoco pudo hacer gran cosa y se mostró impotente. Los rusos deciden presentar un plan de paz porque son aliados de los serbios, ortodoxos como ellos. Y entonces los americanos deciden una cosa que a los rusos les pilla por sorpresa y que, digamos, significa el cambio total de política, de filosofía
tanto en Primakov como sobre todo en Putin, y marcará el futuro de las relaciones internacionales. Estados Unidos decide bombardear Serbia durante 99 días. Y el ataque empieza cuando Primakov se dirigía en su avión a una reunión con colegas internacionales europeos y americanos, sus homólogos, para proponer un plan de paz para los Balcanes. Y cuando le informan del ataque, ordena dar media vuelta al avión y regresar a Moscú. Al aterrizar, pronunció unas palabras que nadie, o prácticamente nadie, escuchó, nadie menos los rusos. Y dijo lo siguiente: durante años nos habíamos acostumbrado a ser los malos, ahora sabemos la verdad. Porque lo que pasa es que los vencedores escriben la historia, siempre, pero los vencidos nunca olvidan. ¿Qué pasa entonces? Hay una segunda línea roja. En 2007, Georgia es un país cristiano, rodeado de naciones musulmanas y con frontera con Rusia por el norte. Decide jugárselo todo a doble o nada. Georgia no tiene recursos naturales, no tiene gas, no tiene petróleo, lo que tiene es montañas, una gastronomía exquisita, gente muy hospitalaria, y muchos de ellos odian a los rusos. Es también la patria de Joseph Stalin, pero por lo demás, poca cosa. Su primer ministro de entonces, se llama Saakashvili, decide creerse a la CIA, el servicio secreto estadounidense, que le promete apoyo militar si corta todos sus vínculos con Rusia. Y es lo que hace. Lo hace a pesar de las amenazas de Rusia. Los americanos no se mueven, no acuden en su ayuda. Rusia declara la guerra y le da una buena paliza a Georgia, que pierde un tercio de su territorio. ¿Y todo por qué? Por las famosas líneas rojas. Desde el año 2000, con Putin ya en el trono, los rusos, debido a ese ataque contra Serbia, han cambiado completamente de filosofía y se han preparado para la guerra. Y siempre lo han dicho una y otra vez, repitiendo el mantra de Gorbachev: cuidado con las líneas rojas. Hay que escuchar a los dictadores, porque siempre dicen lo que van a hacer, y en ese sentido Putin no es una excepción. ¿Y qué pasa con Ucrania? Pues con Ucrania pasa que Zelensky, al fin y al cabo, es el que acaba de llegar, pero todo esto viene de antes. Es decir, en 2014, Rusia financia unas fuerzas paramilitares que son soldados pagados por el Kremlin, y se dedican a agitar la propaganda y a provocar escaramuzas en el este de Ucrania, que es una zona rusófila, donde hay muchos separatistas. No hay que olvidar que Ucrania y Rusia tienen vínculos fraternales. Hay cientos de miles de ucranianos que viven y trabajan en Rusia y que están casados con rusas, y cientos de miles de rusos que viven en Ucrania. Entonces, el gobierno del presidente Yanukovych, a pesar de ser prorruso, no puede frenar los disturbios de Maidán, donde la población ucraniana pide el adiós definitivo a las relaciones con Rusia, y sobre todo la anexión por parte de la Unión Europea de Ucrania, la incorporación a la Unión Europea y a la OTAN, porque lo que quiere la gente de Ucrania es vivir en paz, pero sobre todo con libre mercado, con democracia y sin una tutela rusa. Es gente que no olvida pues los 40 años de comunismo a los que estuvieron sometidos. Y en ese momento Ucrania es el cuarto país más corrupto del mundo. Y curiosamente, Putin ve en Zelensky una nueva oportunidad para que eso no se produzca, porque Zelensky es oriundo del este de Ucrania, es rusófilo. Pero tanto Zelensky como su entorno prefieren el capitalismo, el libre mercado, la democracia, la libertad. Entonces se producen escaramuzas por parte de las fuerzas paramilitares, grupos ultras financiados por Moscú, muchos de ellos son soldados disfrazados, contra milicias ucranianas. Eso empieza en 2014. Esto no ha empezado en 2022, sino en 2014. Luego Rusia se apropia, anexiona Crimea, y en 2022, ya con Zelensky en el poder, empieza la guerra, donde todos piensan que Ucrania no va a sobrevivir. Es la tercera línea roja. Y en este caso, los rusos por un lado y los ucranianos, ambos se sienten traicionados. Los rusos por Estados Unidos y Europa, porque no han hecho caso de las advertencias de los rusos, y por Ucrania, su hermano pequeño, y Ucrania se siente traicionada por la Unión Europea, por Estados Unidos y por Rusia. ¿Por qué por la Unión Europea y por Estados Unidos? Porque esa anexión a la Unión Europea nunca tuvo lugar, a la OTAN tampoco, porque recibe pocas armas y poco dinero, y sobre todo falsas promesas, porque mientras los europeos aplican sanciones económicas contra Rusia,
al mismo tiempo siguen comprando gas y petróleo rusos. Y es con ese dinero Putin financia la guerra. Han pasado más de 10 años desde las primeras escaramuzas y el ejército ruso ya ha perdido más de 1 millón de hombres, los ucranianos cerca de 300.000. Esa es la realidad de un conflicto que corre el riesgo de eternizarse, porque el frente avanza y retrocede por espacio de metros, a veces ni siquiera kilómetros. Eso es lo que pasa. Y no se trata de saber quién tiene razón, quién es inocente, porque cada uno tiene su propio criterio y todos son respetables. Se trata de saber que en el mundo de la diplomacia, en el mundo real, los países no tienen amigos, solo intereses. Y mientras todo esto sucede, a Rusia le ha salido un grano, literalmente en el culo. Y de cómo se gestione esa infección dependerá el futuro de Rusia. Puede suponer el resurgimiento de Putin o su definitivo hundimiento. De eso hablaremos en el próximo episodio. Hasta pronto.